Las proyecciones cartográficas. Para empezar, ¿qué es una proyección cartográfica? Una proyección cartográfica es el plano conformado por meridianos y paralelos que es utilizado para dibujar un mapa. Debido a que la Tierra es una figura tridimensional representada en dos dimensiones, las dimensiones del territorio se ven afectadas al plasmarlas en el mapa. Estas variaciones cambian de acuerdo al tipo de proyección que se utilice. Existen dos clasificaciones para aquellos mapas que modifican el territorio. La primera es en función de las cualidades métricas, mientras que la segunda es en función de las cualidades proyectivas. También hay un tipo de proyección que está diseñada para modificar la superficie lo menos posible. Se trata de las proyecciones modificadas. Los mapas se pueden clasificar por qué tan afectados se ven los ángulos, superficies y distancias de la esfera al plano. Dependiendo de su función, conservan diferentes propiedades geométricas. Primero están las proyecciones conformes. Este mapa mantiene los ángulos que se presentan en la esfera terrestre. Se utiliza en cartas de navegación. También existen las proyecciones equivalentes. En este tipo de mapas se conservan las superficies del terreno, a pesar de que la figura no luce igual exactamente. Se utilizan en mapas temáticos o parcelarios. Siguen las proyecciones equidistantes. Estos mapas mantienen la distancia entre dos puntos. Se pueden utilizar para medir distancias entre lugares lejanos, pero no siempre son exactos. Y por último, están las proyecciones afilácticas. Estos últimos mapas no conservan ninguna de las propiedades de las anteriores, como el ángulo, distancia o superficie. Sin embargo, estos mapas tienen deformaciones mínimas. Ahora, los mapas en función de las cualidades proyectivas. Otra forma de clasificar los mapas es de acuerdo a su proyección en un plano. Se dividen en dos clasificaciones: perspectivas o planas y desarrollos. Las perspectivas o planas se proyectan en un punto de referencia llamado centro de proyección. El centro de la proyección conserva sus propiedades geométricas. Mientras más lejos esté la ubicación de un punto, más distorsionado estará. El vértice de proyección se puede encontrar en el exterior, superficie o interior de la esfera. El punto de tangencia está en la superficie siempre. Se divide en dos clasificaciones, según la posición del vértice respecto a la esfera y según la posición del plano tangente a la esfera. Las proyecciones se pueden clasificar según la posición del vértice, es decir, el punto considerado como vértice de proyección puede encontrarse en el interior, sobre la superficie o en el exterior de la esfera. En esta clasificación hay cuatro tipos de proyecciones: las proyecciones gnomónicas, las proyecciones estereográficas, las proyecciones ortográficas y las proyecciones escenográficas. En las proyecciones gnomónicas, el vértice coincide con el centro de la figura esférica que representa la Tierra. Por lo tanto, no es posible proyectar todo un hemisferio. Los círculos máximos, es decir, meridianos, ecuador y ortodrómicas, se representan como rectas. Cuando se aleja del centro de proyección hay grandes deformaciones. Generalmente, esta proyección se utiliza en cartas de navegación aérea y marítima y para representar las zonas polares. Por otro lado, las proyecciones estereográficas, su vértice de proyección está situado sobre la superficie de esfera. Su punto diametralmente opuesto es el punto de tangencia del plano de proyección. La deformación aumenta de forma simétrica hacia el exterior a partir del punto central. Los meridianos y paralelos se representan como circunferencias. Esta proyección representa en su totalidad un hemisferio, por lo que se utiliza en la representación de las zonas polares, los mapamundis, los mapas de estrellas y geofísicos. Continuando con las proyecciones ortográficas, el vértice de proyección se encuentra a una distancia infinita de la esfera terrestre. La escala se conserva solo en el centro, y cuando se aleja de este, la deformación aumenta rápidamente. Como esta proyección es muy antigua, solo es utilizada para la realización de cartas astronómicas y para representar la apariencia de la Tierra desde el espacio.
Por último, en las proyecciones escenográficas, el vértice de proyección es un punto cualquiera del espacio exterior a la esfera, pero a una distancia finita de su centro. Desde tiempos históricos, las proyecciones escenográficas se han destinado a la realización de mapas celestes. Otra clasificación es según la posición del plano tangente a la esfera, es decir, el punto de tangencia puede ser cualquier punto de la superficie de la esfera. En esta clasificación hay 4 tipos de proyecciones: las proyecciones polares o ecuatoriales, las proyecciones meridianas o transversas y las proyecciones oblicuas u horizontales. Las proyecciones polares son también llamadas ecuatoriales porque su plano es paralelo al del ecuador y por consiguiente es perpendicular al eje de la Tierra. Los meridianos se representan por rectas concurrentes al centro de proyección que se localizan en cualquiera de los polos, y así conservando el valor de sus ángulos. Por lo tanto, la escala de representación varía con la latitud. En las proyecciones meridianas o transversas son llamadas así porque su punto de tangencia es el punto de corte de cualquier meridiano con el ecuador. Los paralelos y los meridianos se representan mediante curvas trascendentes, y en el caso de la proyección genómica meridiana, los meridianos se representan por rectas paralelas. Las proyecciones oblicuas u horizontales son paralelas al horizonte de un lugar. El punto de tangencia se sitúa en cualquier punto mientras no sea el ecuador ni ningún polo. Los paralelos son representados como curvas crónicas, estilo parábolas, elipses e hipérbolas. Se obtiene cuando se considera una figura geométrica auxiliar tangente o secante a la esfera que se podría convertir en plano, es decir, esta es desarrollable. Las más utilizadas son el cono y el cilindro. Las proyecciones cónicas utilizan el cono como figura de proyección. Su eje coincide con los polos. Cuando se desarrolla, los meridianos aparecen como rectas concurrentes al vértice del cono y se forman ángulos iguales entre sí. Así se establecen los puntos de la esfera y el cono como biunívoca. El centro es el vértice del cono. Existen varios ejemplos, como son las proyecciones de Lambert y Bohm. En las proyecciones cilíndricas, la figura de proyección es el cilindro. La línea de los polos no coincide con el cilindro, una correspondencia biónica entre los puntos de la esfera y el cilindro. Al desarrollarse, los meridianos se representan por rectas paralelas equidistantes y las paralelas se representan con rectas perpendiculares a las anteriores. Unos ejemplos serían la proyección de Mercator y la UTM, Universal Transversal de Mercator. Estas representan la superficie terrestre en su totalidad sin deformaciones excesivas. Aquí algunos ejemplos. La proyección sinusoidal son donde los paralelos son rectas horizontales equidistantes. El meridiano central es una recta perpendicular a ellas y los restantes meridianos son curvas. Las distancias a lo largo de todas las latitudes y el meridiano central son verdaderas. Proyección de Mollway. El ecuador tiene doble longitud que el meridiano central. Está dividido en partes iguales marcando los pasos de los meridianos, representados por elipses. Los paralelos, por ello, la proyección es equivalente, es decir, conserva las áreas. Normalmente es utilizado para distribuciones mundiales. En la proyección de Good es una proyección discontinua en la que la Tierra se representa en partes irregulares unidas, manteniendo la sensación de esfera y consiguiendo una presión mínima en las zonas continentales, habiendo huecos en las oceánicas. Es útil para la representación de datos en el mundo.